Naruto. Titiritero. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 6. Completando la puntada. Tirando de las cuerdas. Una red de pesca tiene muchos más agujeros que hilos, pero no se puede argumentar que no existe. Pregúntenle al pez. Jeffrey Kluger. Gatou refunfuñó para sí mismo, haciendo una mueca al girar el brazo ligeramente. Ese mocoso había dado en el clavo en el escondite de Zabuza. Se ajustó el traje distraídamente mientras cruzaba las puertas amuralladas de su mansión, sin siquiera mirar a los dos guardias que lo flanqueaban. Mientras hicieran su trabajo, le importaba un bledo lo que hicieran o cómo lo vieran, así que mantenía la mirada fija al frente. Como de costumbre, tenía a dos de sus mejores matones, cada uno un Ronin viajero antes de contratarlos, flanqueándolo. Servían como una buena intimidación para cualquier posible atacante, gracias a las espadas relucientes que portaban. Su atención estaba centrada en el problema de qué hacer con el constructor de puentes ahora que Zabuza y su mocoso habían demostrado ser poco fiables. Por otro lado, reflexionaba sobre cómo lidiar con ellos. Obviamente, no iba a pagarles, pues odiaba el trabajo ineficiente. Sin embargo, era una perspectiva difícil, y aunque enviar una misiva para que los matones y Ronin cercanos se reunieran y pudieran usarlos para eliminar al ninja desaparecido y cobrar su recompensa le había parecido una buena idea al principio, estaba empezando a dudar. Sonrió, dándose cuenta de que podría aprovechar el inevitable conflicto entre Zabuza y los ninjas de Konoha antes de lanzarse y eliminar a los que quedarán. Probablemente estarían debilitados de todos modos. Giró el cuello mientras cruzaba la antesala hacia su oficina, aceptando sin decir palabra la taza de café que su asistente le puso en la mano. Suspiró al tomar un sorbo, disfrutando del sabor de la mezcla de Nami. Era una de las razones por las que había considerado trasladar sus operaciones a la remota nación. Sin embargo, se detuvo un instante, mirando a su asistente con el ceño fruncido mientras el moreno regresaba a su pequeño escritorio. El hombre parecía diferente hoy, aunque Gatou no lograba identificarlo. Decidiendo que ya tenía suficiente en qué pensar, simplemente lo ignoró y entró en su oficina. Hola Gatou-san. Lo que no esperaba ver era un joven encapuchado, de cabello rubio y desordenado, que no debía de tener más de 13 años. Tenía los pies apoyados en el inmaculado escritorio de madera de Gatou mientras revisaba con despreocupación algunos documentos. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién dejó entrar a este gaki en mi oficina? Un vaso sanguíneo latía peligrosamente en la frente de Gatou ante esta grave falla de seguridad. Hisashi, Aki, sáquenlo ahora mismo. Al no oír ningún movimiento, el diminuto hombre de negocios miró rápidamente hacia atrás, solo para retroceder horrorizado. Como hombre de negocios que había viajado mucho antes de establecerse en Nami no Kuni, Gatou podía afirmar haber experimentado bastante en el mundo shinobi. Sin embargo, la abominación de la serpiente y la mujer frente a él, levantando y estrangulando a sus dos leales guardias, era una novedad. ¿Qué demonios es eso? Naruto sonrió de forma inusual mientras giraba en la cómoda silla giratoria antes de volcar el escritorio y aterrizar al lado del hombre, lo que lo hizo arrastrarse más lejos. ¿Te gusta? La llamo Ramia. Le dio una palmadita cariñosa a la marioneta en un costado, mientras con la otra mano se aseguraba de que la criatura no soltara a los dos Ronin que la asfixiaban. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién eres? El hombre recorrió frenéticamente al chico con la mirada, pero no encontró ninguna insignia ni símbolo que lo identificara. Eres un shinobi, ¿verdad? ¿Dónde está tu diadema? La ceja de Naruto se levantó mientras se miraba a sí mismo, casi como si honestamente no supiera que le faltaba una. Oh, aquí y allá, supongo. Tengo tantos bolsillos que a veces hasta pierdo la cuenta. Gatou no pudo encontrar el humor en las palabras de broma mientras sus guardaespaldas eran estrangulados lentamente y el chico continuaba avanzando hacia él. ¿Qué está pasando, Gatou-san? Esta es la liberación de Nami no Kuni. Finalmente, Gatou pareció salir de su enojo. Tal vez por su propio enojo, o tal vez porque su mente continuaba gritándole que solo era un niño. ¿Liberación? Escupió Gatou al suelo. No me hagas reír. Si muero, Nami se desmoronará en un abrir y cerrar de ojos. Naruto se detuvo un momento con una expresión indescifrable, lo que provocó que Gatou esbozara una sonrisa victoriosa. La sonrisa desapareció rápidamente de su rostro cuando Naruto ladeó la cabeza y le devolvió la sonrisa, desconcertando al hombrecillo. Tu preocupación por el bienestar de Nami es admirable, aunque innecesaria. No pienso dejar que una joya de país como esta se desperdicie de esa manera.
Miró por la ventana panorámica de la parte trasera de la oficina de Gatou hacia el extenso bosque que se extendía más allá. El mar era visible como una franja azul brillante en el horizonte, con apenas tenues indicios de la niebla matutina al retroceder hacia el agua. Creaba una vista bastante surrealista y fantástica. De verdad que tienes un gusto excelente al elegirlo. En ese momento Gatou se puso de pie, sin sentir ningún peligro inmediato por parte del adolescente rubio que estaba frente a él. ¿Y entonces qué? ¿Me matarás sin más? Soy dueño de toda Nami. Si muero, todos esos bienes se disolverán inmediatamente en el negocio. No habrás logrado nada. Naruto se encogió de hombros mientras agitaba su mano con indiferencia, caminando de regreso al escritorio y sentándose en el borde. Eso se puede solucionar fácilmente con unas cuantas firmas aquí y allá. Gatou se burló mientras limpiaba el frente de su traje, habiendo superado su sorpresa por la muerte de sus guardaespaldas casi al mismo tiempo que Ramia había permitido que sus cuerpos flácidos cayeran al suelo. ¿Y qué te hace pensar que te daré mi firma, Gaki? Naruto se giró hacia él, con los labios torcidos en una sonrisa mientras sostenía dos hojas. Una era una orden de transacción bastante simple, firmada y sellada en la parte inferior por la mano de Gatou. La otra hoja era solo un papel en blanco, salvo por la firma impecablemente copiada y garabateada en la parte superior. Ya lo tienes. Gatou frunció el ceño. La firma era perfecta, hasta los ligeros trazos en el kanji punteado. No sabía que perfeccionar la caligrafía era el primer paso para aprender Fuinjutsu, un arte que Naruto se vio obligado a aprender para que sus marionetas estuvieran siquiera remotamente listas para el combate. Copiar una firma era lo mínimo que Naruto podía hacer con el arte, incluso a su nivel bastante rudimentario. ¿De repente ceder tantos activos de la empresa justo antes de mi muerte? Espetó Gatou, aferrándose a un clavo ardiendo para prolongar su vida y encontrar una salida. Será sospechoso, nadie lo aceptará. Naruto simplemente rió suavemente, girándose de tal manera que la luz que entraba a través de la enorme ventana hizo que sus ojos se ensombrecieran. Y ahí está tu perdición, Gatou-san. Estabas tan paranoico con que algo así ocurriera que te aseguraste de monopolizar por completo tu propia empresa, delegando responsabilidades en muy pocos. Prácticamente diriges la totalidad de Gatou Shipping and Transport, y tu palabra es ley. Por suerte, tu palabra copiada parece ser igual de válida. ¿No vale la pena ser odiado? Pregúntale a tu asistente. Gatou gruñó, sabiendo que había sido traicionado por el hombre de cabello oscuro y flacucho. No era de extrañar que hubiera sentido algo extraño en él hoy. ¿Y qué? Ya tienes todo lo que necesitas. ¿Por qué no me has matado todavía? Debe haber una razón. Ante eso, la sonrisa de Naruto se ensanchó, aún más espeluznante por el hecho de que sus ojos estaban completamente envueltos en oscuridad, dándole una apariencia casi de Cheshire. Distraídamente, miró el reloj de pared que había estado marcando la hora sin parar durante toda la conversación. ¿Disfrutaste el café de hoy, Gatou-san? Lo preparé yo mismo. Gatou estaba a punto de preguntarle qué quería decir cuando de repente sintió que se le nublaba la vista, que sus párpados se le pesaban muchísimo y que su cuerpo se sentía extrañamente entumecido. Se tambaleó solo un instante antes de desplomarse de lado, completamente inconsciente. La sonrisa de Naruto se desvaneció lentamente mientras ignoraba al hombre dormido y se concentraba en los documentos que yacían sobre su escritorio. Tomó uno y lo hojeó, sacudiendo la cabeza como haría una madre al regañar a un niño. Oh, Gatou, tráfico de drogas. Trata de esclavos. Contrabando ilegal de armas. Alguien se portó muy mal. Levantó la vista, como si reconsiderara su pensamiento antes de sonreír, echando un vistazo al cuadro de la pared que sabía que ocultaba una caja fuerte grande y fácil de forzar. Un niño muy rico y travieso. Se rió entre dientes mientras seguía revisando los documentos, escribiendo y firmando los que necesitaría para que sus planes funcionaran. De verdad, estaba asombrado de que este plan improvisado estuviera saliendo tan bien. Casi esperaba que algo apareciera y lo arruinara. Mañana, el equipo 7 llevaría a cabo su plan para asesinar a Gatou, solo para descubrir que el hombre había huido del país. Fingía decepción, incluso irritación, y Kakashi estaría allí con una sonrisa consoladora, pero condescendiente. A los ojos del Jounin, un Gatou fugitivo sería tan bueno como un Gatou muerto, y punto. Empezó a silbar suavemente mientras continuaba su trabajo. Probablemente le tomaría unas horas comprobar que no se había perdido nada. Mientras tanto, Ramia mantenía una vigilia silenciosa.
Zabuza se encontraba en el centro de la sala, con Kubikiri solo extendido frente a él mientras ejecutaba lentamente su kata de Kenjutsu. Sus movimientos, aunque no eran rápidos, eran perfectamente controlados y medidos, su juego de pies impecable. Se movía como si el mundo fuera a cámara lenta, cortando a la multitud de enemigos invisibles a su alrededor y sonriendo con picardía mientras la sangre translúcida salpicaba su cuerpo. Sus orejas se crisparon, y su enorme espada cortante salió disparada por la sala, clavándose en la pared. Se habría incrustado en la cara del intruso si este no hubiera saltado a un lado en el último instante. ¡Wow, qué sensible! Zabuza gruñó al abrir los ojos y ver al mismo mocoso que había ayudado a Kakashi en su anterior combate, que lo dejó en cama por debilidad. Incluso ahora, sus músculos no se habían recuperado del todo de la técnica de Aku para simular la muerte. Sin embargo, era lo suficientemente bueno como para enfrentarse a cualquier genin. Si esto es un asesinato, es el peor que he visto jamás. Naruto no hizo ningún movimiento brusco mientras ponía una sonrisa tranquilizadora, bajando su capucha y pasando lentamente una mano por sus mechones puntiagudos. Mi sensei tenía una teoría de que estabas vivo. Solo quería ver si era verdad. Naruto se congeló de golpe, tragando saliva levemente al sentir un senbón muy afilado y muy frío presionando contra lo que sabía que era un punto vital en su cuello. Y eso respondería a mi otra pregunta sobre el ninja cazador. Estiró el cuello lentamente y le dedicó una sonrisa poco convincente al chico moreno que estaba detrás de él, con los ojos entrecerrados mientras una gota de sudor frío le resbalaba por la frente. No sé si eres idiota o tienes algún tipo de deseo de muerte, Gaki, pero fue una estupidez simplemente entrar aquí. ¿Dónde está tu sensei? ¿Dónde está el ninja copiador? Naruto se encogió de hombros, asegurándose nuevamente de hacerlo lentamente mientras el recordatorio siempre presente de su rápida muerte continuaba pegado a su cuello. Hasta donde yo sé, en la casa de Tazuna. Ante eso, Zabuza levantó una ceja inexistente. ¿Konoha acaba de enviar a sus genin a una carrera suicida? ¿Cómo encontraste este lugar? Preguntó Zabuza con brusquedad, mientras se acercaba a recuperar su espada del muro de hormigón. Gatou tomó nota de todos tus escondites alrededor del país. A partir de ahí fue un proceso de eliminación hasta que te encontré. Una vez más, la ceja de Zabuza se levantó interrogativamente ante la declaración. ¿Tú, singular? Naruto asintió de nuevo y Zabuza soltó una risita brusca antes de repasar lo que había dicho el rubio. ¿Gatou nos traicionó? Esta vez Naruto negó lentamente con la cabeza antes de explicar. No del todo, aunque si significa algo, iba a hacerlo. Zabuza examinó al rubio, ahora cautivo, antes de hacer un gesto vago de desdén con la mano. Al instante, el ninja cazador se quitó el senbón del cuello y se acercó a Zabuza, lo que permitió a Naruto soltar un pequeño suspiro de alivio. Le sorprendió bastante descubrir que el ninja cazador era un chico de aspecto bastante afeminado, con cabello largo y oscuro y ojos marrones sospechosamente amables, que vestía un kimono rosa y una gargantilla oscura. Demonios, si Naruto no hubiera investigado la forma femenina para sus marionetas, podría haberlo confundido con una chica. Explícate. Zabuza interrumpió sus reflexiones con una exigencia brusca. Volvió a sonreír, apaciguándolo. Aunque no pareciera ayudar, no perdía nada con intentarlo. Gatou está bastante indispuesto, así que me temo que ya no es viable como sueldo. Ante la evidente irritación de Zabuza, Naruto se alegró bastante de no haber empezado con eso. Sin embargo, intervino rápidamente mientras el ex espadachín parecía dispuesto a apuñalarlo un poco con su espada. De todas formas planeaba traicionarte. Ha estado en correspondencia con el ninja cazador Kiri durante los últimos días. Sacó un par de papeles de un bolsillo de su chaqueta y los deslizó por el suelo. Eran completamente falsos, por supuesto, pero a Naruto, sinceramente, no le habría sorprendido que el despiadado empresario lo hiciera. Zabuza resopló mientras hojeaba las cartas con desinterés, aunque solo lo parecía. En el fondo, hervía de rabia por la traición planeada por su contratista. El pequeño enano tenía suerte de que alguien lo hubiera alcanzado antes que Zabuza, de lo contrario, el hombre no habría hecho que su muerte fuera rápida ni tan agradable. Finalmente, las tiró al suelo, sin haberlas usado ya. Aku pareció un poco consternado y Naruto tuvo la impresión de que Zabuza no sería quien ordenara. ¿Qué quieres decir, Gaki? ¿Por qué molestarte en decirnos esto? Con el tiempo, Zabuza se habría dado cuenta de que Gatou ya no los vigilaba y descubriría que estaba muerto. En su mente, no veía razón para que el equipo contrario se arriesgara de esa manera solo para informarle. Oh, no hay razón, solo fue una ventaja.
Después de todo, mis compañeros de equipo no me sirven de nada muertos. Zabuza arqueó una ceja pero no hizo ningún comentario. Había algo en la vena particularmente despiadada del chico que resonó en él. No, la verdadera razón por la que estoy aquí es por él. Naruto señaló perezosamente al falso ninja cazador que estaba recogiendo los papeles esparcidos por todas partes. Aku. El chico miró hacia arriba sorprendido al ver a Naruto bajando el brazo y asintiendo con una sonrisa amable. Sí, si fuera posible, me gustaría entrenar con él. Parecía de mi misma edad, pero muy fuerte. Pensé que sería una buena prueba. Hubo un largo momento de silencio antes de que Zabuza estallara a reír, un sonido desagradable, como un ladrido, que rechinaba los oídos. Has venido hasta aquí, te has tomado la molestia de encontrar este lugar, arriesgando tu propio pellejo, todo por una pelea. Volvió a reír, reclinándose en una caja y apoyando las manos en la empuñadura de su espada. Creo que me estás empezando a caer bien, chico. Su mirada se dirigió a su joven aprendiz. ¿Qué te parece, Aku? ¿Te apetece un entrenamiento? El chico parpadeó, sorprendido de tener la opción mientras miraba al rubio. Estaba volviendo a ponerse la capucha sobre el pelo. ¿Solo un entrenamiento? Naruto sonrió con los ojos cerrados, sus manos subieron en señal de apaciguamiento. El gesto pareció menos sincero cuando su chaqueta cubrió dichas manos para ocultar los movimientos de sus dedos. Solo un combate amistoso. Ni siquiera usaré mis venenos letales. Aku parpadeó. Nunca había tenido un combate amistoso con alguien de su edad. Estar huyendo con Zabuza no se lo permitía. Tras pensarlo un momento, las comisuras de sus labios se curvaron y asintió lentamente, haciendo que la sonrisa de Naruto se ensanchara. Excelente. Naruto se balanceó ligeramente sobre sus pies, crujiendo el cuello mientras permanecía frente a Aku con una pequeña sonrisa burlona. Estaba emocionado. Esta sería la primera vez que realmente podría ponerse a prueba contra alguien que no fuera Sasuke. El Uchiha no era divertido porque Naruto sabía prácticamente qué esperar. Aku era nuevo, emocionante e impredecible, y Naruto disfrutaba del desafío de lo desconocido. A su lado, Ramia se tambaleaba en silencio. Pensó que sería mejor sacarla, ya que la sorpresa no funcionaría con Aku, ya que el chico ya había visto la marioneta con forma de serpiente. Está bien, prepárense. Naruto sintió que sus músculos se tensaban y apenas pudo contener los dedos cuando Zabuza los lanzó desde un lado del claro. Tenían suerte de que el escondite de Zabuza estuviera tan lejos de la casa de Tazuna, o esto no habría sido posible. Ir. El brazo de Zabuza bajó e inmediatamente ambos chicos entraron en acción, cada uno a su manera. Aku saltó hacia adelante, su velocidad tomó momentáneamente a Naruto con la guardia baja antes de que el rubio se recuperara y sus dedos ocultos se convirtieran en un borrón de movimiento. Ramia se deslizó frente a él, enroscándose alrededor del suyo mientras la marioneta de madera recibía la lluvia de sembón de acero que apareció en las manos de Aku por fracciones de segundo. Hicieron poco daño a la dura piel de Ramia y pronto la marioneta pudo responder de la misma manera cuando sus largos dedos con garras afiladas se separaron repentinamente de las manos. Volaron hacia el joven Yuki, atados a la marioneta por largos cables prensiles con la textura de una lima de carpintero en los lados. Si raspaban la piel de Aku, la atravesarían fácilmente, dejando una gran dosis de veneno en su torrente sanguíneo. Que Naruto no intentara ser letal no significaba que descartara los paralizantes y relajantes musculares. El chico percibió el peligro de inmediato y saltó lejos de los cables que se agitaban violentamente, desviándolos con sorprendente facilidad mediante precisos lanzamientos de sembón. Naruto entrecerró los ojos mientras seguía manipulando a Ramia para que al menos capturara al chico. Sin embargo, se sorprendió al ver que un gran bloque de hielo de 2 por 1 metro de grosor se alzaba del suelo frente a Yuki, y el chico se lanzó de inmediato. Por un instante, el rubio quedó tan impactado por la inusual táctica que sus dedos se aflojaron, deteniendo a Ramia en seco. Un momento después, hizo una mueca al ver una pequeña lluvia de sembón helado cubrir su cuerpo. Ramia, envolviéndolo, protegía sus órganos vitales, pero sintió que su brazo izquierdo se acalambraba, lo cual era una lástima considerando que realmente necesitaba sus brazos. Decidiendo que había dejado la pelea abierta demasiado tiempo, Naruto sorprendió a Aku, dondequiera que se escondiera, usando repentinamente a Ramia como trampolín. Ella se agachó, tensa, y en cuanto él la pisó por el hombro, se desenrolló, lanzando al chico por los aires. Ahora, con una vista aérea, Naruto sonrió al ver a Aku escondido entre los árboles. Dirigió a Ramia hacia él antes de aterrizar en una rama, adentrándose inmediatamente en el bosque.
De repente, Yuki se puso a la defensiva, esquivando feroces coletazos que atravesaban fácilmente los robustos troncos. Ramia no era una marioneta lenta, y su cuerpo reptiliano le permitía una gama de movimientos impredecibles e inesperados. La situación empeoró para Aku cuando la marioneta comenzó a liberar pequeñas salvas de lo que inmediatamente reconoció como senbon medicinal. Por suerte para él, eran mucho más delgados y frágiles que los de combate y no volaban en línea recta. Esto hacía que fueran más fáciles de esquivar y sus movimientos más fáciles de predecir. También los hacía más difíciles de ver, y en más de una ocasión el chico sintió una brisa al pasar disparados. Durante todo ese tiempo no pudo encontrar a Naruto, pues parecía haberse mimetizado con el entorno a pesar de que Aku sabía que debería estar cerca. Aku entró en pánico brevemente cuando el árbol en el que se encontraba se derrumbó repentinamente debido a las garras extendidas de Ramia que desgarraron la base. Al caer, miró hacia abajo y vio la cola de Ramia completamente abierta. Si bien la última vez que lo vio estaba llena de kunai, ahora estaba repleta de senbon. Esto presentaba un nuevo peligro, ya que los senbon podían estar más agrupados, lo que resultaba en cientos más. Evidentemente, se suponía que era imposible evitarlo, pero Aku sorprendió a Naruto creando de nuevo otro de sus espejos de hielo y, en plena caída, logrando inclinar su cuerpo hacia él. La lluvia de armas brillantes solo impactó en la corteza del árbol y la parte trasera de la construcción de hielo que se derretía lentamente. Solo el instinto de Naruto lo salvó mientras rodaba por debajo de la rama bajo la que se escondía, observando con sorpresa cómo una pequeña hilera de senbon se implantaba donde acababa de estar. Momentos después, a una velocidad que Naruto no podía ni siquiera imaginar, Aku apareció debajo de él, atrapándolo con una patada en la barbilla que lo lanzó más adentro del bosque antes de detenerse en un claro un poco más abierto. Antes de que pudiera recuperar el aliento o orientarse, se encontró rodeado por una cúpula de esos mismos molestos espejos de hielo. Me temo que aquí termina el combate, Naruto-san. Esta es mi técnica definitiva, entonó la voz impasible de Aku mientras se acercaba a los espejos, apareciendo como un reflejo en todos ellos. A pesar de eso, Naruto pudo detectar un toque de diversión en su tono. El rubio gruñó al crujir el cuello, pero había una sonrisa innegable en su rostro mientras sus dedos trabajaban con furia. Por mucho que le doliera el cuerpo, no podía negar que toda esta experiencia no era emocionante. No tenía intención de detenerse allí. Me temo que no tengo técnicas definitivas, Aku-san, tendrás que aguantar esto. Agradecido de que su enemigo fuera alguien con quien pudiera seguir hablando, la sonrisa de Naruto se ensanchó cuando Ramia irrumpió repentinamente a través de uno de los espejos, rompiéndolo como si fuera cristal al estrellarse con todo su cuerpo contra la robusta construcción. Aku no perdió tiempo en regenerar el espejo perdido y lanzar un ataque de su arma característica contra el rubio. Sin embargo, Naruto logró sorprenderlo una vez más cuando Ramia lo envolvió. El compartimento, previamente lleno de senbon, se abrió para permitirle entrar. De repente, y por primera vez, Aku encontró a alguien atrapado dentro de su cúpula de hielo, a quien no podía tocar. Lanzó cientos de senbon que creó apresuradamente con su chakra Yoton, pero todos rebotaron en el robusto cuerpo de Ramia o fallaron debido a los constantes movimientos de balanceo de la marioneta. Aku ya sentía el efecto drenante de su jutsu, así que comenzó a alejarse rápidamente de los espejos, destellando entre ellos a velocidades indetectables para cortar las articulaciones de la marioneta. Esto pareció tener un efecto mucho mayor, ya que Ramia comenzó a bloquearse, expulsando un instante después a la titiritera rubia que se encontraba adentro. Aku no perdió tiempo y acribilló al niño con agujas, hasta el punto de que parecía como si lo hubieran obligado a someterse a una sesión completa de acupuntura. Solo cuando estuvo inmóvil en el suelo, Aku respiró aliviada, acercándose con cautela al niño y vigilando atentamente a su marioneta. Fue esta cautela la que le permitió a Aku ver apenas los diminutos destellos de luz azul reflejados en uno de sus espejos que se derretía lentamente y volver a meterse en uno, justo cuando el Naruto en el suelo explotaba en una lluvia de senbon como una munición de dardos humana. A salvo tras sus espejos, Aku divisó rápidamente al rubio escondido tras Ramia y entró en la cúpula, sujetando un senbon directamente en el cuello del chico con una fuerza mucho menor que la de unos minutos antes. Ambos respiraban con mucha más dificultad, el agotamiento y la fatiga empezaban a aparecer, pero ambos sonreían cuando Naruto finalmente levantó las manos. Está bien, me rindo. Cuando Aku le quitó el senbon, Naruto se apoyó felizmente en su marioneta, regulando su respiración mientras sonreía. Creí que te había conquistado al final.
Había conservado el cuerpo destrozado de Tami después de luchar contra Sasuke por si acaso, y aunque ya no servía como marioneta, aún podía aplicarle un enje, con la esperanza de pillar a alguien desprevenido. Aku simplemente sonrió mientras la cúpula que los rodeaba se desvanecía, revelando a Zabuza de pie justo afuera, con una mirada intrigada en su rostro vendado. Estuvo cerca, lo admito, fue la única respuesta que obtuvo de Yuki, mientras él también recuperaba el aliento. El rubio lo había hecho correr bastante en el bosque. Bueno, fue muy interesante de ver, chicos, lo reconozco, decidió intervenir Zabuza, con Kubikiribocho al hombro con naturalidad. Pero por muy divertido que haya sido, me temo que esto tendrá que ser una despedida. Si esas cartas que me enseñaste son ciertas, los ninjas cazadores nos pisan los talones. Tendremos que irnos ya para volver a tener una ventaja considerable. Naruto simplemente asintió con comprensión mientras se enderezaba y sellaba a Ramia en un pergamino que se escondía rápidamente. Me parece bien. Aún así disfruté de la oportunidad. Le ofreció la mano a Aku, quien la estrechó cortésmente con una leve sonrisa. Igualmente. Espero que podamos volver a vernos cuando nuestras habilidades hayan madurado. Naruto asintió, convencido de que disfrutaría. Zabuza, por otro lado, soltó una carcajada mientras agarraba la mano de Naruto con bastante brusquedad. Cuenten conmigo. Ustedes dos van a ser muy fuertes, ya lo sé. Naruto volvió a sonreír ante el elogio. No estaba acostumbrado a él y se sintió bien. Aunque muchos en su aldea reconocían su habilidad como prodigiosa, solo lo decía a regañadientes y nunca donde creían que pudiera oírlo. Buena suerte entonces, ofreció Naruto, antes de ver a Zabuza y Aku marcharse rápidamente. Se tomó unos instantes más para recomponerse, asegurarse de que hubiera la menor evidencia posible del conflicto, y se fue. Encontró a Tsunami exactamente donde la había dejado, drogada en un callejón del pueblo, y rápidamente le dio la contratoxina. ¿Qué pasó? La pobre ama de casa miró a su alrededor confundida al volver al mundo de la vigilia, solo para ver a Naruto mirándola con preocupación. ¿Estás bien, Tsunami-san? Preguntó Naruto con toda la sinceridad que pudo. Cuando vine a ayudarte con las compras, te desplomaste en la calle. Te traje aquí para que descansaras, pero aún te ves bastante sonrojada. Tsunami sacudió la cabeza varias veces, intentando despejar la niebla que había descendido sobre sus pensamientos, antes de sonreír. Creo que debería estar bien ahora. Gracias por la preocupación, Naruto-san. Eres un chico muy agradable. Naruto le sonrió y le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. ¿Estás segura, Tsunami-san? Nunca se es demasiado precavido. La mujer simplemente le sonrió, como para disuadir sus preocupaciones. Ya estoy bien, Naruto. Volvamos a casa. Seguro que mi familia y tu equipo están preocupados por nosotros. Echó a andar, echando de menos la sonrisa mucho menos inocente de Naruto mientras la seguía. Por supuesto, por supuesto. Aku y Zabuza atravesaron rápidamente los árboles al salir de Nami no Kuni, deteniéndose solo brevemente para ir a buscar agua. Al hacerlo, Aku notó que Zabuza aún sonreía bajo su vendaje. Naruto-san estuvo interesante, ¿verdad? Preguntó Aku para romper el extraño silencio que los había invadido desde que se marcharon. Sí, interesante Gaki, especialmente para un mocoso de Konoha. Me sorprendió que estuviera tan cerca de vencerte. Aku sonrió ante la brusca afirmación de Zabuza mientras levantaba ligeramente su manga, revelando un pequeño rasguño en su antebrazo. De hecho, creo que si Naruto-san me hubiera tomado más en serio, el resultado habría sido muy diferente. A Aku le había costado mucho luchar a pesar de tener el brazo parcialmente entumecido. Zabuza echó un vistazo a la pequeña herida por la que fácilmente habría entrado un veneno letal en el organismo de Aku antes de reír a carcajadas, mirando la pequeña nota que Naruto le había dejado en su apretón de manos. Como dije, Aku. Un chico interesante. Un joven de cabello castaño rojizo entró con cautela en el viejo almacén a las afueras de la ciudad, abandonado poco después de que Gatou se apoderara del país. Respiró aliviado al ver a otros allí, deambulando y hablando en voz baja. Por la cantidad de gente, solo pudo suponer que era uno de los últimos en llegar, y poco después se confirmó. El almacén, previamente oscuro y tenuemente iluminado, se iluminó de repente cuando alguien encendió la luz. La mayoría se estremeció ante el repentino cambio, pero los que acababan de llegar, cuyos ojos aún no se habían adaptado, se quedaron boquiabiertos ante lo que vieron. Colgado del techo del enorme edificio estaba nada menos que Gatou, con los brazos extendidos a ambos lados por los cables que lo sujetaban.
Era evidente que el hombre seguía vivo, pero su ropa, antes elegante y bien confeccionada, estaba rota y sucia, y su rostro magullado y ensangrentado. Cuando todos los demás se dieron cuenta de lo que veían, el almacén entero estalló en un parloteo excitado y conmocionado, mientras la gente intentaba averiguar qué estaba pasando y quién lo había hecho. ¿Te gusta mi regalo? De repente, todas las conversaciones se interrumpieron cuando una voz fuerte pero despreocupada se alzó por encima de todas. Pronto se reveló que pertenecía a un individuo encapuchado sentado en un rincón oscuro del almacén, con sus rasgos casi ocultos por la penumbra. ¿Qué es esto?, gritó un residente más valiente de la nación a la figura envuelta, solo para que éste ladeara ligeramente la cabeza. Como dije, es mi regalo para la gente de Nami no Kuni. Gatou, de Gatou Shipping and Transport, se lo entrego para que pueda ver que se haga justicia. El almacén estalló nuevamente en susurros y voces, y la figura parecía perfectamente contenta de permitirles continuar hasta que el mismo hombre volvió a gritar. Nos dijeron que Gatou abandonó el país. La figura en la oscuridad simplemente sonrió, sus dientes blancos eran visibles incluso en la esquina oscura. Y aún así está aquí, encima de todos ustedes. ¡Qué curioso! El hombre pareció quedarse callado, pues ninguno de los reunidos parecía tener nada que decir. Estaban allí solo por unas notas sutilmente distribuidas por el pueblo, que les decían que si venían en ese momento, serían recompensados. ¿Es este el cambio?, preguntó una mujer desde el fondo del salón, sosteniendo una pequeña nota blanca que la mayoría de los presentes reconocieron. La figura volvió a sonreír, asintiendo una vez en señal de confirmación. ¿Fuiste tú? Otra voz, y otro asentimiento para responderle antes de que volviera el silencio y la figura finalmente se dignara a hablar. Este es un punto de inflexión para su nación. En mi opinión, hay varias direcciones que podrían tomar con su recién descubierta libertad. Ninguna de ellas es fácil. Se escucharon algunos susurros más, pero se calmaron rápidamente cuando la figura levantó una mano. Ya se había ganado toda su atención. Podrías intentar reconstruir tu nación hasta alcanzar lo que era, pero con la inestabilidad financiera creada bajo el régimen de Gatou, sería difícil. Con el tiempo, necesitarías préstamos de una nación más grande y, de repente, te verías sometido a otra clase de esclavitud, la de la deuda. Nuevamente la multitud estalló en una charla nerviosa y el hombre simplemente esperó a que se calmaran. También podrías intentar apoderarte de los bienes de Gatou e intentar sobrevivir, continuó con paciencia. Aunque te aseguro que el hombre fue muy astuto ocultando sus posesiones. No llegarías muy lejos. Esta vez se hizo el silencio y la figura sonrió. En tercer lugar, podrías abandonar a Nami e intentar forjarte la vida en otro lugar. Con la finalización del puente de Tazuna, esto se convertirá en una posibilidad real. Personalmente, sin embargo, lo veo como la salida del cobarde. Finalmente, alguien entre la multitud tuvo el valor de hablar en tono frustrado. Entonces, ¿qué sugerirías? La sonrisa de Cheshire, oculta entre las sombras, no hizo más que crecer cuando la figura apareció repentinamente a la luz, con la capucha aún puesta para que no pudieran verle la cara. Sin embargo, muchos reconocieron al instante, por su altura, que no podía ser tan viejo. Me alegra que lo preguntes. Sé cómo devolverle a Nami su gloria original sin que tengas que pedirle ayuda a otra nación. Siempre que aceptes darme un 0,1% de las ganancias de la nación, una cantidad insignificante, puedo darte este conocimiento. La gente se miraba nerviosamente. De repente, aquello parecía un pacto con el diablo. Sin embargo, eran una nación de pescadores y agricultores, y cualquiera que representara una amenaza para Gatou ya había sido eliminado, sin dejar a nadie cualificado para liderar la nación. Solo eres un niño. La figura no vio quién gritó, pero aún así pareció no importarle. Un niño que actualmente posee la mayoría de las acciones de Gatou Shipping and Transport. Sería muy sencillo distribuir mis acciones entre la nación, dándoles todo el dinero necesario para reconstruir. Eso pareció calmar al hombre, solo para que otro hablara. Si tienen eso, ¿por qué nos lo dan por tan poco? En realidad, el 0,1% de las ganancias totales de su país no era poca cosa, pero palidecía en comparación con una empresa como la de Gatou. Porque, admito que quiero algo más a cambio. Información. Nami se convertirá rápidamente en un centro de rutas marítimas y comerciales. Mucha información pasará por aquí. Sonrió serenamente mientras se apoyaba en una gran caja abandonada hace tiempo. Y eso es todo lo que pido. Nami no Kuni recuperará su antigua fuerza en un año. Te lo garantizo.
Parecían inseguros y hablaban en susurros, nerviosos y apagados, pero la figura ya sabía cuál sería su decisión. Sus cartas estaban sobre la mesa y ya habían visto sus opciones. Ya había sucedido, solo que aún no lo sabían. Siguiente capítulo. Un desenlace lento.